La Biblia es enfática cuando dice, no es justo, ni aun uno. Y si no hay ningún ser humano justo, esto implica que no podemos esperar mucho de la justicia humana. Ustedes conocen la representación clásica de la justicia. Es una mujer, que en realidad es una diosa, la diosa Temis, que tiene los ojos vendados, tiene una balanza en una mano y una espada en la otra. Y esa balanza representa la equidad, el equilibrio. Y no se tendría que inclinar ni para un lado ni para el otro. Pero, como dice la Escritura, no hay justo ni uno solo. Entonces esa justicia está en manos de injustos. Y cuando pensamos que el Señor Jesús, el sol de justicia, fue juzgado por hombres injustos, por hombres pecadores, bueno, nos llenamos de horror. El sistema legal judío, en teoría, era realmente admirable, porque se destacaba por el respeto a la vida y a la persona del acusado. El hecho es que se tomaban todos los recaudos posibles para, emitir justamente un juicio justo. Los jueces respondían nada menos ni nada más que a Dios. Y Dios es Dios veraz, Dios de verdad. Por eso, justamente la verdad era importantísimo. Alcanzar la verdad era lo que ellos esperaban. Y mirá lo que dice la Escritura cuando el pueblo de Israel estuvo por entrar a la tierra prometida y va a ser establecida como nación. Dios les habla específicamente sobre este tema. En Deuteronomio 16-18 leemos lo siguiente: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te hará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate lo importante que era para Dios que se imparta justicia en el pueblo de Israel. Dice que en toda ciudad debían levantarse jueces y oficiales. Y de hecho, en el tiempo de Jesús, eso ocurría. En toda población de 120 familias o más, se establecía un Sanedrín de 23 hombres, de 23 oficiales, 23 jueces, y ellos eran los que estaban encargados de establecer la justicia en ese lugar. Si la ciudad o el pueblo era más chico, el Sanedrín se componía por menos, por 7, incluso hasta por 3. Pero el gran Sanedrín, el que estaba en Jerusalén, ese estaba compuesto por 70 miembros. Y esos 70 miembros eran los electos de Israel, los principales sacerdotes, o sea, los jefes de los sacerdotes, ancianos, que eran las personas más destacadas del mundo secular, y escribas. Los sacerdotes eran saduceos, los escribas eran fariseos, y sería esta corte, este gran Sanedrín, como lo que hoy entendemos como la Suprema Corte de Justicia, como
un lugar donde recurrir en casos especiales. Para condenar a un criminal, bueno, se tomaban todos los recaudos. Había que cumplir 3 requisitos básicos. Se debía hacer un juicio público, nunca privado, nunca de noche, nunca fuera del templo y nunca en un día festivo. Tenía que ser en un día hábil. El juicio público, un defensor del acusado y por lo menos 2 o 3 testigos que confirmaran con fiabilidad la culpabilidad del acusado. Así dice también la ley. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y esto era muy, muy importante, porque si se encontraba que el testigo era falso, bueno, a él le correspondía la condena que esperaba que se le dé al acusado. ¿Se entiende? Deuteronomio 19:16 dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, si había una acusación de muerte, bueno, el que resultaba muerto era el testigo, el falso testigo. Cuando el delito que se juzgaba podía ser de pena de muerte, bueno, las cosas eran muy, muy meticulosas, muy serias. Se reunían los 23 jueces, los 23 magistrados, a hacer comparecer a la persona acusada. Y había, debajo del estrado, auditores que seguían con atención cada circunstancia del juicio. Se leían los documentos que tenían que ver con el caso y se llamaba a los testigos, a todos, se los escuchaba según el orden. No podían atestiguar mujeres, no podían atestiguar niños ni esclavos, ni personas ni hombres de mal carácter, ni hombres que tuvieran alguna condición física o moral no conveniente. Por ejemplo, los publicanos no podían atestiguar, los cobradores de impuestos. El acusado no podía confesar, su confesión, o sea, acusarse a sí mismo, no se tomaba como prueba. Ni tampoco se tomaba como prueba la acusación de un profeta, por más importante que fuera. Y los testigos debían dar detalles muy claros sobre las circunstancias y sobre el mes, el día, la hora en que se llevó a cabo el delito. Y si el acusado o el defensor tenían algo para decir en medio de de cualquier situación, así en cualquier momento del juicio, se le daba lugar. Podía hablar en cualquier momento, con el propósito de que se defienda a sí mismo. Si se acusaba, no se le tomaba en cuenta. Todo esto era asentado por 2 escribas, que tomaban nota de cada situación. Una escriba tomaba
en cuenta todas las acusaciones y otro escriba tomaba en cuenta todo lo que tenía que ver con la defensa. Cuando terminaba la discusión, el juez principal hacía un resumen, un recuento de todo lo que se había hablado y se procedía a votar, el voto escrito. Se votaba, cada uno tenía que votar, escribirlo. De los 23, si 11 lo declaraban inocente, la persona era liberada. Ahora, para declararla culpable se necesitaban por lo menos 13 de los 23. Si la persona resultaba absuelta, se daba como inocente, se lo liberaba al momento. Pero si lo encontraban culpable, entonces se iba a emitir la sentencia al tercer día. O sea, ese sería el primer día, un día intermedio, al tercer día se iba a dictar sentencia. En ese día intermedio, los 23 jueces no tenían que hacer otra cosa que dedicarse a meditar y a revisar todo lo concerniente al caso. Y si al día siguiente, cuando se reunían, alguno había cambiado de opinión, tenía que manifestarlo. Siempre para el lado de la inocencia. Si alguien que en la primera votación había declarado inocente, no podía después declararlo culpable. Pero si lo había declarado culpable, sí podía cambiar de opinión, podía darlo por inocente. Ahora, si esa persona era declarada culpable en ese tercer día, entonces se procedía a su ejecución, a su castigo. Y mirá cómo hacían las cosas. Los 23 magistrados quedaban sentados en sus sitios. El hombre era llevado al lugar de ejecución, acompañado por un oficial a caballo. En la puerta del Sanedrín quedaba otro oficial con una banderita en la mano. El hombre que iba a caballo, al lado del acusado, tenía que mirar constantemente hacia atrás. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese camino, alguien aparecía que tuviera algo que decir a favor del acusado, entonces el de la banderita agitaba la bandera e inmediatamente volvía. El hombre que iba a caballo tenía que ir gritando constantemente: acá va tal persona, con su nombre, acusado de tal crimen, lo acusaron tales y tales testigos. Si alguno tiene algo que decir para su defensa, déjenlo pasar. Si alguno aparecía, volvían al Sanedrín. Y si el mismo acusado o su defensor se acordaba de algo, volvían al Sanedrín. Esto podía hacerse hasta 5 veces. Vos fíjate el cuidado que tenían de castigar a alguien siendo inocente. Si no pasaba nada de esto, llegaban al lugar de ejecución, se le daba al condenado una droga, una bebida que lo atontara para proceder a la ejecución. Así era como se debía proceder entonces en un juicio. Nada de esto hicieron con el Señor Jesús. Fue todo una farsa atroz. Y esos jueces que lo acusaban, o que lo juzgaban, mejor dicho, ya habían determinado mucho tiempo antes
que lo iban a matar. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Mirá cómo dice Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Entendés esto? El concilio, aquellos que iban a juzgarlo, el sumo sacerdote Caifás era el que dirigía el concilio. Ya tenían determinado matarlo. Entonces todo lo que hicieron, ese juicio falso, esa simulación, era completamente ilegal. Todo lo que hicieron estaba fuera de la ley. Había que juzgarlo en el templo, en un día hábil, dijimos, en un juicio público, con defensor, nada de eso ocurrió. No tuvo defensor, los testigos que se presentaron se contradecían entre sí, y no esperaron hasta el tercer día para crucificarlo. Todo lo hicieron en cuestión de horas, porque todo era un simulacro. Ahora, si bien esos hombres obraron con total injusticia, esto no quiere decir que se escapaba de la voluntad de Dios. Todo estaba bajo el control de Dios. De hecho, el Señor Jesús lo había anunciado. En Mateo 16:21 leemos, y esto es un ejemplo porque lo anunció muchas veces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Iba a padecer mucho de manos de el concilio, del Sanedrín, de los jueces de Israel. El Señor no fue una víctima involuntaria, nunca creamos eso. Él se entregó a sí mismo, cumpliendo con la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba poniendo su vida. Él se estaba entregando a sí mismo. El Señor Jesús debió enfrentar dos juicios, en realidad. Un juicio religioso, llevado a cabo por judíos, y un juicio civil, llevado a cabo por romanos. En ese juicio religioso se le iba a acusar de blasfemia, pero eso no alcanzaba para poder matarlo, por eso debían llevarlo ante los romanos, y ya no lo acusaron de blasfemia con ellos, sino que lo acusaban como enemigo de Roma. Todo era falso. Todo era mentira. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente el primero de los juicios, el juicio religioso, que tuvo 3 instancias. Vamos a leer
Lucas 22, 63 hasta el 71. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vos habrás leído los 4 evangelios y sabrás que el juicio figura en los 4, pero cada uno da detalles que el otro omite. Lucas particularmente detalla, yo les dije que el juicio tuvo 3 instancias, una en la casa de Anás, otra en la casa de Caifás, estas 2 fueron de noche, y uno cuando amaneció ya de día. Mateo, Marcos y Juan se enfocan justamente en las primeras 2 instancias, en lo que se llevó a cabo de noche, y Lucas en lo que ocurrió al llegar el día. Por eso, para entender bien, tenemos que hacer un resumen de los 4 evangelios para poder conocer lo que sucedió en toda esa noche y en esa mañana, en lo que tiene que ver con este juicio religioso. Nosotros habíamos visto que el Señor estaba en Getsemaní y allí fue Judas con gran número de personas, de alguaciles y soldados romanos, para apresarlo. Y Lucas 22:54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pero el que nos da bien los detalles es Juan. Juan dice así, Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Lo llevaron primero a Anás. Anás no era sumo sacerdote, pero sí lo había sido. Anás había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Él era una persona muy poderosa en Israel, el más poderoso de todos. Y de hecho, cuando lo destituyeron, porque el sacerdocio era un cargo que daban, que nombraba Roma, no era algo que se heredaba como había dictado la ley, esto era algo que nombraba el poder romano. Él fue nombrado en estos años que les mencioné y después fue destituido por el antecesor de Poncio Pilatos. Sin embargo, aunque él fue sacado del sumo sacerdocio, lo seguían llamando sumo sacerdote. Y después de él fueron nombrados 5 de sus hijos, un nieto, y ahora el que estaba, Caifás, era su yerno. Es decir, que el que tenía el poder era en verdad él, era el poder detrás del poder. Y seguramente, aunque la escritura no lo dice, se especula, que fue él el que hizo tratos con Judas. El asunto es que primero lo llevaron a esta persona, a Anás, que yo creo que haberles descrito más o menos cómo era la casa de Anás y Caifás.
Era un palacio donde compartían la entrada y el patio, y de un lado era la casa de Anás y la otra casa, la casa de Caifás. Tenían en común el patio. En ese patio estaban los soldados, mejor dicho, los alguaciles del templo, y allí fue donde Pedro entró sin saber que iba a negar al Señor 3 veces. No se acordaba que el Señor le había anunciado eso. Así que fue llevado ante Anás, el hombre más poderoso de Israel. ¿Y por qué fue llevado delante de Anás? Bueno, porque no había nada con qué acusarlo, no tenía ninguna excusa de haberlo apresado. Entonces, lo llevaron delante de Anás para que lo interrogara y para que encontrara alguna justificación. Y le hacía preguntas vagas, dice Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Le preguntaba cosas para encontrar algo con que acusarlo. Pero el Señor Jesús sabía de las intenciones de este hombre y le dijo que él no tenía nada que ocultar. Juan 18:20 dice así: Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Nada he hecho en oculto. El Señor Jesús dice: yo no hice nada en oculto. Los que habían hecho cosas ocultas eran ellos, los sumos sacerdotes, los ancianos. Ellos estuvieron complotando. El Señor hizo todo a la luz del día, delante de todos. Entonces lo que el Señor les dice con esto es que si no tienen con qué acusarlo, que pregunten. Si tienen preguntas, que busquen testigos. Lo que ellos tienen que hacer, los jueces lo que tienen que hacer es preguntarle a testigos, no a él. Acordate que el acusado no se podía acusar a sí mismo. Aun si él hubiera confesado algo, eso no servía como testimonio. Entonces el Señor Jesús lo que le dice es: hay montones, hay miles de testigos. Todos los judíos me escucharon hablar. Pregunten a los testigos. Presenten testigos que hablen en contra mía. Y como Anás no tenía argumentos, uno de sus alguaciles aprovechó para quedar bien con él y le dio una bofetada al Señor Jesús. Allí, en la casa de Anás, el Señor recibió el primer golpe. Juan 18:22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Como si le hubiera faltado el respeto. En ningún momento pasó eso. Jesús le respondió: si le he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Estaba prohibido golpear al acusado. El Sanedrín se reunía para acusar a asesinos, a ladrones, y no se les podía tocar. Acá el Señor Jesús, completamente inocente, sin ninguna causa, lo golpean, y Anás no censura algo así, no le dice: no le pegues. El hecho es que, como no encuentra ninguna causa, ninguna excusa, dice Juan 18:24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote que estaba en ejercicio en ese momento. En esa audiencia preliminar con Anás no encontró nada con qué acusarlo. Lo manda a Caifás. Y Caifás, mientras Anás lo estaba interrogando, reunió a los ancianos, a los principales sacerdotes, a los escribas, en su casa, para juzgarlo de manera completamente legal. Marcos 14:53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote,
Y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Mientras esto sucedía, acuérdate que en el patio está Pedro calentándose al lado del fuego y tratando de pasar desapercibido, pero no lo consigue y comienza con su negación. Esta gente que estaba reunida para juzgar al Señor no estaba buscando de ninguna manera la verdad, no les importaba la verdad. Ya habían decidido lo que iban a hacer, mucho tiempo antes, habían decidido matarlo. Entonces, todo esto era un show, una actuación patética, porque eran los mismos jueces los que estaban rompiendo la ley. Lo hicieron, como te dije, en un día de fiesta, de noche, en un lugar que no era, en la casa del sumo sacerdote, no en el templo, en todo mal. Pero el colmo era que tuvieron que recurrir a falsos testigos. Ellos se estaban llamando testigos falsos. Marcos 14:55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Eso era lo que ellos querían. Pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ellos habían conseguido mentirosos, seguramente los habían sobornado, pero se contradecían entre sí. Y no había coherencia en lo que decían. Y era necesario que hubiera por lo menos 2 o 3 testigos que dijeran algo coherente para poder después llevarlo delante de la autoridad romana. Por fin aparecieron 2. Mateo 26:60 dice: pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. 2 que no se contradecían, 2 que decían lo mismo, que lo habían escuchado decir que iba a destruir el templo y en 3 días iba a reedificarlo. Eso era la acusación. El Señor en realidad, si vos leíste Juan capítulo 2, sabés que el Señor dijo eso, pero no con esa intención. Él no estaba hablando del templo hecho por mano de hombre, sino que estaba hablando de su propio cuerpo, que Él iba a destruir su templo y que lo iba a reedificar, o sea, iba a resucitar al 3er día. Pero el Señor no se defendió, no contradijo a los falsos testigos. Él permaneció completamente en silencio. Y esto exasperaba al sumo sacerdote. Mateo 26:62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Él quería que Jesús se enojara y que empezara a vociferar y a contradecirse, pero el Señor permaneció en silencio. No se defendía. Dice Mateo 26:63, mas Jesús callaba. Él estaba entregado, cumpliendo la voluntad de Dios y también cumpliendo lo que las profecías decían. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como esto no alcanzaba, no era suficiente para condenarlo a muerte, no tenía ningún asidero, aunque no se contradecían los testigos. Entonces, el sumo sacerdote se enfoca en que Jesús había dicho más de una vez que Él era el Hijo de Dios. Entonces, dice, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
te conjuro, dice, por el Dios viviente. Conjurar era obligar a otra persona a declarar bajo juramento. ¿Vos te das cuenta lo siniestro de todo esto, lo patético de todo esto? Que esa persona mentirosa, esa persona corrupta, vil, estaba obligando a decir la verdad al Señor Jesús, que Él es la verdad personificada. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo la verdad. Marcos 14:62 dice, y Jesús le dijo, yo soy. Y agregó, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Y con esto, el sumo sacerdote y el resto pensaron que habían logrado su cometido. Pero el Señor les estaba diciendo la verdad. Y les estaba diciendo que Él sabía que lo iban a matar. Pero que con su muerte no terminaban las cosas. Ellos pensaban que con la muerte de Jesús se terminaban sus problemas. Pero el Señor les dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. No se estaban sacando el problema de encima. Todo lo contrario. Ellos lo verían volver y se arrepentirían, se lamentarían. Ahora, cuando escucharon estas palabras, siendo que habían visto sus milagros, que lo habían escuchado hablar con autoridad, en lugar de estremecerse de miedo y de tirarse a sus pies, se llenaron de alegría. Ahora podrían condenarlo. Pero el sumo sacerdote Caifás llegó al colmo de la hipocresía simulando indignación. Dice Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Él estaba feliz, pero hizo todo el circo, ¿no? Se rompió las vestiduras, porque eso se hacía cuando se escuchaba una blasfemia. Es como una demostración de dolor, de indignación santa. Este hombre se sentía indignado porque Jesús, el verdadero Hijo de Dios, Dios hecho hombre, según él estaba blasfemando. Ya no había necesidad de testigos, ya lo habían escuchado ellos. Entonces dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Se acuerdan que había que esperar todo un tiempo para condenar? Acá ya lo condenaron en ese momento. Todos de acuerdo, no lo dieron, no votaron, no escribieron sus votos, todos lo habían condenado. Es reo de muerte. Y acá vemos que ocurrió algo completamente inusitado. Continúa Mateo diciendo, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Los mismos jueces, el mismo Sanedrín, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, como una turba enardecida empezaron a golpear al Señor Jesús. Acuérdense que ellos eran los más respetables de Israel, eran la oligarquía, eran personas que guardaban su lugar, su compostura, y ahora portándose como una turba, lo golpeaban, lo escupieron. Todo como él había dicho. En Lucas 18:32, él dijo, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido.
Eso era lo que estaba ocurriendo. Y lo estaban haciendo esos hombres tan respetables, tratando al Señor Jesús como el peor delincuente. Ni a un delincuente lo trataban así, ni a un asesino lo trataban de esa manera. Y cuando se cansaron de maltratarlo, lo entregaron a los alguaciles. Y es aquí donde Lucas comienza su relato. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora lo veíamos en los otros evangelios, pero Lucas ahora comienza a contarnos él lo que ocurrió. Y dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Imagínate si los hombres respetables de Israel lo golpearon y lo escupieron. ¿Te imaginas cuando lo entregaron a los alguaciles? Ellos siguieron con ese trato, afrentándolo, humillándolo. Estos alguaciles debían llevar a Jesús a una habitación, una celda, hasta que amaneciera. Y lo llevaron así, de esa manera. Se burlaban de él. Cuando estaba ocurriendo esto, se escucha el canto del gallo. Fue en este momento en que Pedro mira al Señor Jesús y se acuerda de lo que le había dicho. El Señor Jesús soportó la violencia de toda esta gente, las burlas, y también soportó que su íntimo amigo lo negara. Y continúa Lucas. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Porque todo lo que había pasado hasta ese momento, lo que ocurrió en la casa de Anás y lo que ocurrió en la casa de Caifás, era todo ilegal, no servía para nada. Tenían que hacer las cosas, darle, por decir así, un manto de legalidad, una simulación de legalidad, como para poder llevarlo después delante de Pilato. Entonces, cuando se hizo de día, ahí se reunieron en el templo, donde debían haberse reunido, y ahí se sentaron todos en sus asientos respetables, y ahí sí que había veedores, y había quien llevara las notas. Pero bueno, hipócritamente hacían como que no hubiera pasado nada. Como todo lo que sucedió en esa noche no hubiera sucedido en realidad. Entonces ahora dice que se reunieron ahí en el lugar que correspondía, aunque seguía siendo un día festivo, y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? No traen, acá ahora no traen testigos, nada, ya sabían cómo podían ponerle lazo, ¿no? Entonces fueron directamente al punto. Y estaban apurados, porque querían que todo ocurra rápido. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y el Señor, ante esta pregunta, primero dejó constancia de la hipocresía de esta gente. A ellos no les importaba la verdad. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. El Señor está diciendo, no importa lo que yo diga, ya está, la condena ya está. Ustedes ya determinaron lo que van a hacer. Habiendo dejado esto claro, el Señor va a responder a la pregunta, que es la pregunta crucial. ¿Eres tú el Cristo? Y el Señor lo que responde es, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Les vuelve a decir lo que ya les había dicho en la casa de Caifás.
ellos lo van a matar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto que le estaba diciendo confirmaba que él decía que era el Cristo. Y al llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, estaba diciendo yo soy el Mesías. Porque Hijo de Hombre, esa denominación, proviene de una profecía de Daniel. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este hombre que estaba atado y golpeado y sangrando era el Hijo del Hombre que habló Daniel. El Hijo del Hombre cuyo dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y que todas las naciones le servirán. Y ellos tenían que temblar ante esto. Y además, Él les dice, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, citando también el Salmo 110, que dice, 110:1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos eran sus enemigos que iban a estar como estrado de sus pies. Él es el que está sentado a la diestra de Dios. Ellos se suponía que conocían las Escrituras, pero nada de lo que el Señor Jesús les dijo les importó. Para que quede bien asentado quién decía él que era, le volvieron a decir, dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dejalo bien claro, le están diciendo, ¿no? Y él les dijo, vosotros decís que yo lo soy. Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos querían que el Señor Jesús se acuse a sí mismo. Entonces volvieron a preguntarle, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor les dice, vosotros decís que lo soy. La respuesta en la Reina Valera parece un poco ambigua, pero en realidad lo que el Señor está diciendo es, ustedes mismos lo están diciendo. Y en otras versiones directamente traducen, tienen razón, yo soy. Con este testimonio condenaron al Señor Jesús. Él les dijo la verdad y lo condenaron por decir la verdad. Pensaban que lo habían conseguido, que habían triunfado, pero se estaban condenando a sí mismos. Y se lamentarían. Llegaría el día en que esa alegría que ahora tenían se iba a convertir en lamento. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que rechazan al Señor Jesús harán lamentación por él, y los que lo traspasaron, los que lo condenaron y mataron, harán lamentación por él. Y acá vemos de lo que es capaz el hombre, de lo que es capaz la justicia humana. Esa balanza se inclina para un lado o para otro según las conveniencias, porque el hombre es pecador, no hay justo ni aun uno. El Señor Jesús fue condenado por hombres injustos. La justicia humana no es justicia, pero existe la justicia divina. La justicia divina que, según dice la Escritura, es según verdad. ¿Y sabés quién va a ser el que juzgue? Ese que ahora estaba siendo juzgado. El Señor Jesús vendrá a juzgar a todos. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y estos hombres que ahora estaban satisfechos, que habían logrado su cometido, iban a estar delante del tribunal y se iban a lamentar. Pero todos, dice, es necesario que todos comparezcamos. Y lo que hace la diferencia es justamente la respuesta a esas preguntas que le hicieron. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Esa es la pregunta que todos tenemos que responder. Todos. Si Jesús no es el Hijo de Dios, verdaderamente era un mentiroso blasfemo, un loquito. Porque él decía que era el Hijo de Dios. Si estaba mintiendo, es simplemente un mentiroso. ¿Vos qué crees? ¿Jesús es el Hijo de Dios o un mentiroso blasfemo? No se puede estar en el medio. No se puede simplemente simpatizar con el Señor Jesús. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Y estar en Cristo significa toda tu vida depositada en Él, toda tu confianza, toda tu fe. Él es tu Señor, Él es tu dueño y ya no sos más dueño vos. Eso es estar en Cristo. No simplemente simpatizar. El infierno va a estar lleno de simpatizantes. ¿Quién es el Cristo para vos? El Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores que creerían en Él, o un buen hombre, un profeta, un líder, alguien sabio, simplemente un mentiroso. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y aquellos que han creído, ellos serán llevados a vida eterna y el resto a condenación. Y la Escritura dice claramente, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.